Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Vale la Pena Creer. ¿Se acuerda? El programa de la Iglesia Bautista Betel de Campo 9. Gracia y paz para usted, un abrazo grande y que disfrute de este programa porque tiene condimentos especiales. Hoy contamos con la visita de Raquel Bubans. Raquel, bienvenida a nuestro programa. Hola, gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación y espero poder ayudar este día. Sí, va a ser muy interesante. Tu experiencia es interesante. Así que así mismo. Tenemos un montón de casos aquí, ya entrando en tema, ¿no? De chicos que deciden tomar su vida. Y no solamente gente grande, sino adolescentes y jóvenes. Y Raquel tuvo una experiencia con eso y queremos aprovechar su experiencia para sacar lo que Dios quiere decirnos con respecto a esto. Fíjese que, Raquel, uno piensa en el suicidio, en quitarse la vida siempre con gente mayor que fracasó en la vida, que negoció y perdió todo lo que tiene, que lo dejaron, que, viste, los grandes dramas de la vida solucionados de una sola manera, ¿no? Pero en una joven, en un adolescente, que aparentemente no le falta nada porque tiene todo en su casa. Ay, explícamelo porque ahí me perdí. Y realmente no es solo en las personas adultas que suele pasar el tema del suicidio, sino que en la adolescencia y hasta en la niñez puede pasar. Sin ninguna duda. Y realmente es un tema muy fuerte y fue algo que trabajó muchísimo en mi vida desde los 14 años. Entonces, espero en este día poder ayudar en este tema. ¿Dónde empieza tu desfalco? Porque para empezar a pensar en quitarse la vida tiene que haber un detonante que empiece uno, que lo oriente para el lado malo, digamos. ¿Y cuál fue tu experiencia en eso? Y bueno, a los 14 años tuve que salir de mi casa para poder estudiar. Mis padres estaban a casi 400 kilómetros. 400 Sí, kilómetros. estaban muy lejos. Y entonces yo no le conocía a nadie. Claro. Y me sentía muy sola. Entonces, en todo ese tiempo, en el tema de sentirme sola, las amistades supuestamente que eran verdaderas, y no era así. Entonces fue ahí donde el tema del suicidio empezó a trabajar mucho en mi mente. Pero fíjate vos, en el promedio de chicas, vos, digamos, estás, por decirlo de alguna manera como para que se entienda, privilegiada. Tenés la oportunidad de estudiar después de haber terminado tu colegio, tenés la oportunidad de ir a un lugar para elegir, digamos, tu carrera, porque en otro lado hay que acomodarse a lo que se pueda cerca de casa, ¿no? Y aún así, yo podría pensar, Raquel estaba en una situación de realización personal y sin embargo nada que ver, totalmente al revés. No, explícame esa diferencia. Y realmente creo que aunque la persona esté estudiando, aunque la persona esté en un lugar de estudio, el tema del suicidio sí o sí va a trabajar. Porque estando en el colegio, en la facultad o en cualquier área, el suicidio sí trabaja en nuestra mente. Por estar sola, pero esa soledad producía evidentemente una insatisfacción. Porque si no, ¿por qué pensar en terminar con la vida de uno? ¿No es cierto? Y realmente sí. En síntesis, no es solo sentirse sola o solo, sino que no recibir el amor de los padres, no recibir el cariño que en esa etapa es necesario, claro. Porque es una etapa donde los adolescentes son más cabezudos, por decir así. Claro, claro. Y a pesar de que pelean más, lo necesitan a los padres por lo menos para pelear, ¿no es cierto? Entonces, en esa área fue donde más trabajó. Estaba sola, no tenía el amor de mis padres cerca, no le conocía a nadie, claro. Tenía amistades que tampoco no me estaban influenciando a un camino mejor. El choque desde la familia cristiana hacia el mundo secular, en el caso de la estudiante, evidentemente es un escalón grande, sí. Porque llegás a un mundo en que, digamos, de alguna manera casi no conoces, ¿verdad? Sí, realmente sí. Aunque mis padres desde chiquitito me enseñaron, o sea, estaba desde chiquitita en la iglesia. Claro, claro. Y después, cuando estuve sola, entonces todo cambió. Entonces,
eso no quiere decir que gente cristiana o gente mundana que está en el mundo no pasa por eso. Claro. En síntesis, todos podemos pasar por esa situación. Está bien. Y la soledad produce esa tristeza que te hace pensar para adentro, pero vos, ¿qué dejaste de valorar ahí para empezar a tener un pensamiento más definido de quitarte la vida? ¿Qué dejaste de valorar para hacer esto? Dejé de valorar el amor del Padre Celestial. Uh-huh. Dejé de creer en lo que Él podía hacer. Uh-huh. Dejé de creer en lo que el Señor podía hacer en mi vida. Porque con las amistades que tenía, ellos no eran, supuestamente eran cristianos, entre paréntesis. Claro. Pero al final no era nada. Entonces, ellos mismos me hicieron alejar de Cristo y yo misma también me alejé de Él. Entonces, fue un momento donde fue más complicado para mí. ¿Te condicionó el hecho de esas amistades, que vos perdieras sobre todo tu relación íntima con él? Porque la relación comunitaria, si se quiere, de ir a la iglesia, de participar, es la más fácil, sí. ¿Verdad? Te subí al auto, te llevan, estás en la iglesia, aplaudí, cantás, escuchar el mensaje y volvés. Dentro de todo lo haces en familia. Pero ¿viste cómo se pierde? ¿Qué caminos hay en la cabeza de un adolescente que está estudiando lejos de su casa para ir perdiendo esa relación con Dios de todos los días? ¿Cómo fue el camino hacia abajo, digamos? Y realmente fue impresionante cómo me dejé llevar hacia un pozo más hondo. Uh-huh. Porque estando en un lugar donde vos sentías el amor de los padres, de Dios, donde vos creías en todo lo que el Señor podía hacer en mi vida, y dejar de creer en un instante, de no querer saber más nada de Dios, de no querer más ni saber, ni querer escuchar la palabra Jesús o Cristo. Y llegué a un momento donde yo dije, no, ya no quiero más. Para mí la vida de cristiano o supuestamente ser cristiana no me sirve. Claro. Entonces dejé eso atrás y me dejé influenciar más por mis amistades que por personas cristianas, por personas que querían mi bien. Entonces me costó muchísimo. Vos decís que tenías 14 años más o menos en esta época. La inexperiencia, ¿no? Y solamente vivir a nivel de corporación, de familia, la vida cristiana, está en contra de lo personal por ahí, ¿no? Porque vos decís, sí, mi padre y nosotros vamos a la iglesia, volvemos y se terminó. Pero viste que la relación personal tiene que superar la cuestión corporativa familiar. ¿Vos te sentiste en falta porque evidentemente no tenía las herramientas como para, con tu decisión firme en el Cristo, de hacerle la batalla? Eso a vos te faltó esa definición personal de cristiano comprometido, ¿verdad? Y realmente sí, porque antes eran casi todos los días leer la Biblia, cantar, hasta componer canciones. Claro, ustedes son todos músicos, sí, claro. Y después de un tiempo eso todo se terminó. O sea... No, ya no hallabas ni gusto en cantar ni nada. Las canciones que podía componer y todo nunca terminé. Claro. Porque ya no tenía más esa inspiración que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros estamos enfocados en algo, tenemos una inspiración muy buena. Claro. Somos inspirados. Y cuando perdemos esa pasión o esa inspiración, ya nada nos sirve. O sea, puedes hacer todo lo que vos querés, pero nada no te va a ayudar hacia seguir hacia adelante. Y viste que cuando uno quiere hacer, y te digo porque comparto esta idea contigo, a mí me gusta mucho la música y yo tengo música mía en algunos cancioneros cristianos por ahí dando vuelta y soy muy feliz, ¿no? Me invitaron a un congreso y la canción lema era mi canción, así que yo llegué, estaba en el cielo. Ahora, después hubo días que me sentaba con mi guitarra y como vos decís, no pegaban dos notas ni con una letra y al final terminaba más frustrado. Y ahí me di cuenta que eran los momentos donde menos relación tenía con Dios, donde yo pretendía explotar el músico, guitarrero, compositor, pero no había respaldo espiritual. Evidentemente, el respaldo espiritual hace que vos, como estudiante, como persona, como lo que fuese, te impulse para adelante. ¿En qué momento el Señor te empieza a mostrar alguna luz amarilla de que vas mal, corazón, volvete? ¿No es cierto? Como se dice San Juan. Ojo que va a chocar el barco. ¿En qué momento, o cómo el Señor hace para hacerte ver esas señales de peligro? Y realmente fue donde en un día
Justo era un fin de semana en donde yo me fui a la casa de mis padres. Ujú. Y en ese día yo estaba muy frustrada. Y fue ahí donde yo agarré un cuaderno y quería componer y ya no me salía más. Y la casa donde yo estaba era de 2 andares, o sea, de 2 pisos. Y fue ahí donde dije, no, ya basta ya. Yo no voy a más seguir componiendo, ya tenía rabia ya porque ya no podía lograr más. Entonces yo me subí a la escalera y dije, no, de hoy acá ya no voy a seguir más. Entonces fue ahí donde decidí la primera vez intentar suicidarme, donde yo me veía en el suelo muerta ya sin vida. Y fue ahí donde, ¿Vos te veías así? sí, Ujú. Qué fuerte esa imagen. yo vi completamente todo lo que estaba pasando en ese instante. Y fue ahí donde yo decidí, no, me voy a sacar la vida. Y entonces cuando yo me iba a tirar, era que casi medianoche, fue ahí donde yo me iba a tirar y es como si alguien me estiró de mi remera que yo tenía hacia atrás. ¡Qué experiencia! Y yo dije, ¿qué es lo que pasa? Y en ese momento yo me caí en el suelo y yo dije, Señor, perdóname. Perdóname. Y fue ahí donde yo me di cuenta que algo andaba mal. ¿Viste el versículo que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de lo que les teme y los defiende? Yo creo que el ángel te defendió de vos misma ahí, ¿no? Pero qué experiencia, vos sentiste que te tiraron para atrás. Yo sentí que alguien me estiró hacia atrás. Y a partir, ¿qué sentiste en ese momento cuando estabas en el suelo? Es eso que vos decís, sí, está bien. Pero adentro tuyo, si vos tuvieras que hacer un gráfico de ese momento, del quiebre, del que querer matarme a querer seguir, ¿cómo es ese momento? Yo me acuerdo muy bien ese momento porque fue donde yo misma sentía que mi corazón estaba destrozado y es como si algo en ese momento estaba empezando a juntarse. Ajá. Los pedacitos empezaron a juntarse. Ah, mira, qué Entonces bien. fue ahí donde yo dije, Señor, rescátame por favor, ya no quiero más vivir esa vida. Entonces fue uno de los momentos donde para mí fue un momento muy especial porque yo sentí que el Señor me estaba abrazando en ese momento. Claro. Donde sentí que los ángeles estaban a mi alrededor. Porque en lo natural nosotros no podemos ver, no podemos sentir lo que pasa, pero Claro, claro. cuando estamos en un momento ya que no aguantamos más y cuando pedimos, Señor, ayúdame, ya no quiero más vivir de esa forma, es ahí donde el Señor más parece que nos estira a vivir algo nuevo. Pues sabes que yo tengo el convencimiento, así como la experiencia de Raquel, que hay un punto donde Dios permite cierta metida en el barro, digamos, para darnos cuenta de lo lindo que es el agua limpia, ¿no? Porque fíjate vos, analiza esto. Tenés tu familia, estás estudiando, tenés la virtud de poder tocar, cantar, componer, ser de un ministerio muy lindo, como muchos otros, ¿no? Otros ministerios me refiero. Y de pronto el vacío de estar solo produce la tristeza, no tener la fortaleza para hacerle frente, y en un momento en tu propio entorno, porque estás en tu casa, me decía, Dios produce ese choque. Es muy posible que muchas circunstancias de tu vida estén orientadas a que sean únicamente herramientas para pegarte un sacudón y hacerte volver. En la experiencia de Raquel vemos que hay un punto donde se da cuenta que no puede seguir vacía ni con el corazón roto. Y entonces tenemos la acción directa de Dios. Te tiró de la remera, sí, ¿no? De tu camiseta ahí y quedaste. Ahora, a partir de ahí, ¿valió la pena creer en las promesas de Dios? Cuando te volviste a apoyar en las promesas de Dios, ¿cómo te sentiste en volver a creer? Fue realmente algo muy especial. Ajá. Porque una persona, por ejemplo, yo ya no creía más en el amor de Dios, ya no creía más en la palabra de Dios, ya no quería más escuchar la palabra de Jesús. Entonces, volver a creer en lo que el Señor puede hacer en mi vida y en tu vida fue algo realmente impactante. Claro, me imagino que sí. Porque una persona que ya estaba en el suelo, volver a levantarse de una forma, de una experiencia no tan agradable, por decir así, donde te querés sacar la vida y levantarte otra vez de ahí, fue algo muy impactante para mi vida, porque pude volver
a creer, pude volver a leer la Biblia, pude volver a hablar sobre el amor de Dios, aunque muchas veces me causaba miedo de lo que la gente iba a decir. Claro. Pero fue un momento tremendo, fue un momento muy especial, porque a través de esas experiencias pude llegar a personas que estaban casi en la misma situación. Ah, mirá vos. Entonces, Viste que Dios siempre usa al que rescata del alcoholismo es como un misionero a los alcohólicos, el mismo de las drogas o con vos, con el tema de quitarse la vida. ¿Cómo fue tu intimidad con el Señor cuando volviste a creer? ¿Cómo se renovó eso? yo me acuerdo que la primera vez que volví a tener una intimidad con Dios fue cuando volví a componer una canción. Ah, claro, lo que antes no podías hacer. Fue ahí donde logré terminar una canción y fue ahí donde Dios cada vez más me estaba llenando de su amor. Uh-huh. Porque de un corazón vacío, de un corazón que ya no quería saber más nada, volver a componer o volver a hablar de la palabra de Dios, volver a cantar canciones, fue algo impactante. Fue ahí donde Dios me sacudió otra vez y dijo: hija, tenés un propósito, tenés un llamado y lo tenés que cumplir. Entonces, en ese momento yo dije: no, yo dejo todas las cosas atrás y voy a seguir lo que el Señor me dice para hacer. ¿Cómo siguió tu estudio, tu experiencia lejos? ¿Cómo siguió todo eso? Ahora que ya habías aprendido a volver a creer, ¿no? Sí. Vale la pena creer. ¿Cómo fue ese, digamos, empezar de nuevo con el mismo ambiente? ¿Cómo se hace para empezar de vuelta en el mismo ambiente? Difícil, ¿eh? Y sí, y justamente fueron unos años que estoy ahí, fueron casi 4 años. Y justamente tuve que volver a hacer las cosas, volver a hacer nuevamente cosas nuevas acá en Campo 9. Entonces fue un reinicio total de mi vida. Aunque viví 7 meses aún lejos de mis padres porque estaban de mudanza. Entonces, pero fue un cambio muy lindo porque pude ver la mano de Dios sobre mi vida. Entonces, volver a reiniciar algo con Dios sí es posible. Es posible empezar las cosas nuevamente con Dios. Es posible cambiar tus pensamientos negativos a pensamientos positivos. Entonces, es precioso. No hay palabras para poder expresar lo lindo que es poder volver a estar a los pies de Cristo. Claro. Fíjate que cuando uno vuelve a creer, o sea, vale la pena volver a creer, hace como un reset, ¿no? Los más jóvenes van a entender esta palabra, sí. Reset. A los más viejos hay que explicárnoslo, ¿viste? Pero bueno, el reset, ¿no? Uno busca un lugarcito donde hay que meter un pinchecito ahí, hay un agujerito en algún lado, se recambia todo, empieza de cero y la máquina, la computadora, el celular, lo que fuese, empieza a funcionar de otra manera. Volver a creer hace que funcionemos como verdaderamente tendríamos que haber funcionado, ¿o no? Sí, funciona muy bien. Fíjate qué interesante. Si en los minutitos que nos quedan, tú pudieses tener la oportunidad de hablarle directamente a alguien que por su soledad, por la distancia, por su falta de capacidad espiritual o su experiencia, o porque simplemente era llevado y traído a las cosas del Señor, pero no había algo personal. Si le tuvieses que decir algo en 2 minutos, ahí está la cámara, aprovechá y predicale a alguien que tal vez está esperando una palabra para volver a creer. Y una palabra que me tocó muchísimo en ese instante cuando volví a los pies de Cristo fue la palabra Dios te ama. Mm-hmm. Entonces, esa palabra fue muy chocante para mí porque ya no sentía más el amor del Padre. Entonces, la palabra Dios te ama es tremendamente grande. Entonces, cuando tú te sientas triste, cuando te sientas en el suelo, sin salida, sin saber más qué hacer, simplemente es pedir ayuda, simplemente es pedirle al Señor: Señor, estoy acá, necesito tu ayuda, necesito volver a reiniciar algo contigo. Y cuando te sientas mal, no dudes en pedir ayuda. No pienses que sacarte la vida, no pienses que el suicidio es la mejor solución, sino que Dios te ama, Dios te quiere bien, Dios te quiere ver cumpliendo su propósito. Y lo mejor es cuando vos volvés a empezar, es algo tremendamente lindo, porque podés ver las cosas con otros ojos,
puedes volver a sonreír, puedes volver a cantar, a danzar, a disfrutar, pero en la presencia del Señor. Capaz hoy tú no estás en una iglesia, capaz hoy tú no estás con una persona que es cristiana, pero solo que te quiero decir, Dios te ama y Dios tiene algo muy grande para tu vida. Gracias, Raquel. Fíjese qué interesante. Una chica que tiene todo lo necesario y su entorno familiar estable para poder estudiar, para poder elegir su carrera, jovencita ya bien definida qué quería hacer, y sin embargo un vacío en el corazón que la soledad y la tristeza le hace pensar en quitarse la vida. De pronto el Señor interviene de una manera extraordinaria, ¿no? Ojalá a todos los que batamos por meter la pata el Señor nos tire de la camiseta para atrás, y ojalá un deseo profético sería. Pero fíjese que el volver a empezar, volver a creer, vale la pena volver a creer, hace ese reset. Y en sus propias palabras dice, mi relación con el Señor ahora es completa, es full, puedo cantar, hay música de vuelta, sí, hay canciones nuevas. Y fíjese qué interesante. La palabra de Dios dice, yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús en Juan 10:10, y para que la tengan en abundancia. Ahora, nosotros esa abundancia a veces la confundimos con la cantidad de cosas que podemos conseguir, pero la abundancia de vida, el poder disfrutar del 100% de lo que Él nos da, yo creo que es muchísimo más rico que las cosas que podemos agregarle materiales a la vida. Si usted está pasando por un momento crítico de su vida, recuerde, vale la pena volver a creer, vale la pena dejar que Dios, a través de una intervención directa, si hace falta que Él nos tire la camiseta, hacer un reset de nuestra vida, porque ese volver a empezar es maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá Dios le bendiga con eso. Raquel, muchas gracias por tu experiencia, por compartirlo con toda la gente que lo vea esto, y quiero orar dando gracias a Dios por tu vida, y orar por aquella persona que al ver este programa se dé cuenta de que puede volver a creer, que vale la pena volver a creer. Quiero orar por usted. ¿Me acompaña? Señor, en este momento yo te doy gracias por la enorme experiencia de Raquel. Gracias, Señor, porque ella fue sensible a lo que tú estabas haciendo ahí cuando tiraba de la camiseta. Gracias por su vida ahora llena de música, de intimidad contigo. Y yo te ruego en especial por aquel que está mirando el programa, por aquel que está pasando esa necesidad de estar contigo. Señor, hazle un reset en su vida, manifiéstate de alguna manera, cumple tu propósito en su vida y danos la bendición de saber que al conocerte, al volver a empezar, valió la pena creer en tu palabra, en tu persona, en tus promesas. Señor, les bendecimos a todos los que estén mirando este programa y a todos los que lo van a ver después, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Otra vez, Raquel, muchas gracias. Gracias a usted por su sintonía y su preferencia. Comparte el link muchas veces, así muchas personas lo ven. Nuestra iglesia tiene un montón de seguidores y queremos este año ser muchos más. No se olvide, martes a la noche, cita de honor con Vale la Pena Creer. Abrazo de oso. Hasta la próxima edición. Hasta la próxima. Gracias. La Iglesia Bautista Betel de Campo 9 les invita a participar de sus reuniones caseras. Usted encontrará seguramente una célula familiar muy cerca de su casa. Sea bienvenido a un momento entre amigos para compartir la palabra de Dios y un tiempo especial juntos. Les esperamos. Será para nosotros una bendición contar con su presencia.